Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de por qué Estados Unidos ha crecido y ha mejorado tanto en el fútbol en los últimos años, en el soccer como les dicen ellos. Hace unos días hablé acerca de lo que ha sido una etapa bastante complicada del fútbol mexicano en el último tiempo, que ha perdido un poco la corona del rey de la CONCACAF y que Estados Unidos al día de hoy se la disputa e inclusive algunos pueden llegar a pensar que la ha ganado en el último tiempo. Ahora bien, ¿qué ha hecho bien Estados Unidos, su liga, su selección, en el último tiempo para mejorar tanto en cuanto a su rendimiento futbolístico? En el día de hoy vamos a intentar justamente dilucidar esa cuestión. Así que espero que les guste mucho la idea del video y que me dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban a este canal activando la campanita, también al secundario que tienen el link en la descripción y subimos contenido bastante seguido, que me sigan en mis redes sociales, TikTok, Instagram, Twitter, que también publicamos prácticamente todos los días contenido, y sin dar mucha más vuelta comenzamos con la idea del video. La historia que ha ligado a Estados Unidos con el fútbol ha sido bastante complicada. Es más, es una historia con mucho más fracasos que éxitos. El primer gran intento que realizó este país por poder insertar el fútbol dentro de lo que es, obviamente, la cultura de los Estados Unidos se dio en el año 1968 con la fundación de la North American Soccer League. En ese momento carecían de cualquier tipo de sistema de ligas y se fundó esta para, con la idea de tener una liga un poco más organizada, empezar a promover este deporte y empezar, obviamente, a generar muchísimo más interés en los fanáticos. Se empezaron a traer grandes figuras, fue así que, por ejemplo, el histórico Pelé llegaría al New York Cosmos, o que, por ejemplo, también llegarían jugadores del calibre de Franz Beckenbauer. Esto no terminó de alimentar a la liga, que seguía sufriendo muchísimas pérdidas económicas y no generaba interés en los hinchas estadounidenses, y tras 17 temporadas en el año 1985 terminó de desaparecer por todos los problemas económicos que tenía. Casi una década después, y teniendo en cuenta que en el año 1994 Estados Unidos iba a ser la sede de la Copa del Mundo, se fundó una nueva liga, que fue la Major League Soccer, en el año 1993, con la idea, obviamente, de aprender de los errores del pasado, de lo que no había salido bien en la North American Soccer League, y empezar a promover el fútbol quizás desde otro ángulo. Sin duda, con la llegada de la Copa del Mundo en el 94, se generó un interés bastante importante en el hincha estadounidense y una selección que también era bastante buena en cuanto a lo que había sido la historia de Estados Unidos en el fútbol en general. Sin embargo, después de la Copa del Mundo y con el correr de los años, ese interés se fue apagando, y nuevamente la Major League Soccer había entrado en un bucle en el cual no podía salir. No generaba interés, no generaba dinero, generaba pérdidas y los clubes no eran rentables. A partir de eso se empezó, desde lo que fue la década del 2000 en adelante, en intentar generar interés de la misma manera que lo habían hecho la vez anterior con la North American Soccer League. Traer grandes figuras, jugadores que estén a punto de retirarse, pagarles muchísimo dinero y de esta forma generar interés en los Estados Unidos. Así llegaron los Thierry Henry, los Frank Lampard, los Steven Gerrard, los Didier Drogba, por mencionar algunos casos, pero sin duda el más paradigmático, el que cambiaría un poco el juego en los Estados Unidos, sería la llegada de David Beckham, que llegaba desde el Real Madrid, era un galáctico, un jugador extremadamente marketinero, como le gusta generalmente a los Estados Unidos, y que cambiaría muchas cosas, dentro de ellas, por ejemplo, la famosa Ley Beckham, que permitía a los equipos la institución o la incorporación de jugadores franquicias que estuviesen por fuera del salario o del régimen salarial que estaba establecido en la liga, y esto permitía la llegada de grandes figuras a las cuales se le podía pagar mucho dinero. Sin embargo, los Estados Unidos seguía teniendo exactamente el mismo problema. No generaba un interés interno en sus propios hinchas, que seguían prefiriendo otros deportes como la NBA, ni hablar del fútbol americano, el béisbol, entre otros. No generaba un interés afuera porque internacionalmente la MLS no era mirada más allá de tener algunas figuras, y evidentemente se había convertido en una liga en la cual los grandes futbolistas la utilizaban para un retiro cómodo y sobre todo que les dejaba mucho dinero a ellos, pero no tanto a la liga, que seguía perdiendo dinero. Es así que en un momento dado, sobre todo a partir de lo que fue la no clasificación a Rusia del año 2018 perdiendo con Trinidad y Tobago, probablemente uno de los golpes más fuertes que ha sufrido el fútbol de los Estados Unidos, decidieron hacer un cambio que en los últimos 5 años ha sido muy positivo y ha ayudado muchísimo a que la MLS se posicione en un intermedio entre las ligas en las cuales vemos que generalmente se van a retirar simplemente por dinero y obviamente las ligas competitivas. Hoy la MLS ha logrado dar un salto y progresar dentro de lo que es el sistema de ligas a nivel mundial y también se puede considerar una liga medianamente
competitiva, sobre todo para jugadores que llegan desde el continente sudamericano. Es así como la MLS al día de hoy, si bien ha realizado erogaciones importantes de dinero, por ejemplo Lorenzo Insigne llegando al Toronto, ni hablar la actual llegada de Messi, que evidentemente era un caso muy puntual y que no podían dejar pasar, porque Messi a cualquier lugar del mundo al que iba a ir iba a generar muchísimo interés y marketing, que obviamente es lo que busca el Inter de Miami. Podemos ver que prácticamente todos los mejores jugadores que al día de hoy están en la MLS, ninguno son grandes estrellas que se están por retirar, sino que la gran mayoría son jóvenes. Thiago Almada, por ejemplo, en el Atlanta United, tiene 22 años, viene a ser campeón del mundo con Argentina, llegó a cambio de 15 millones de dólares desde Vélez. Lo mismo con Sebastián Driussi, uno de los goleadores que tiene el Austin, llegó desde el Zenit, tiene 27 años. Talles Magno, este joven brasileño que llegó desde el Vasco da Gama, tiene solamente 20 años y juega en el New York City. José Cifuentes, actualmente jugando en Los Ángeles Fútbol Club, el ecuatoriano que estuvo en el Mundial de Qatar y solamente tiene 24 años. Cucho Hernández, el colombiano que llegó a cambio de 10 millones de euros al Columbus Crew desde la Premier League, desde el Watford, y tiene solamente 24 años. Facundo Corres, el uruguayo que llegó de Peñarol a Orlando, tiene 23 años. Evander, el brasileño que llegó a Portland y tiene solamente 25 años. El mismo Riqui Puig, que dejó Barcelona y con 23 años decidió sumarse a Los Ángeles Galaxy. Alan Velasco, Brenner, Lewis O'Brien. Realmente hay muchos casos, pero la gran mayoría de los jugadores que al día de hoy son figuras o son los mejores que tiene la MLS, son todos jóvenes y no son grandes futbolistas que decidieron ir a retirarse al fútbol de los Estados Unidos. Estados Unidos se dio cuenta que por el camino que iba la MLS nunca iba a lograr crecer y posicionarse como una liga realmente competitiva. Y tenía claros ejemplos, la Superliga de China o la Superliga de India, que habían hecho lo mismo que la MLS, pagar grandes salarios, traer grandes figuras al borde del retiro, habían terminado de colapsar porque una vez que se pierde el interés, no generan dinero, y cuando no generan dinero y tenés grandes erogaciones, grandes gastos como los contratos, terminan desapareciendo los equipos y la liga. Y la MLS iba a ir camino a eso si seguía utilizando el mismo método. Por lo cual comenzó a invertir en la formación de jugadores, dejó de traer grandes figuras y comenzó a traer jóvenes de una manera no convencional. Es cierto, Estados Unidos tiene un sistema de programas en los cuales están involucrados tanto las secundarias como las universidades. Lo vemos en todos los deportes, en la NBA, en el fútbol americano. Los jugadores primero pasan por distintos procesos en los cuales se van formando cada vez de manera más profesional hasta llegar a las grandes ligas, y es lo que empezó a hacer los Estados Unidos. El soccer obviamente también se comenzó a ver como una oportunidad de acceso a la educación. A los deportistas se le otorgan becas y obviamente empezaron a promover el fútbol masculino de la misma manera que habían hecho en su momento promover el fútbol femenino, que sin duda Estados Unidos es la gran potencia que existe en el fútbol femenino a nivel mundial. Y a partir de ahí se empezaron obviamente a inscribir muchos más chicos que querían practicar este deporte y lo veían como una probable carrera. Y el segundo paso que hizo los Estados Unidos, que es el más interesante y terminó de consolidar a muchos de estos jóvenes jugadores como promesas a nivel internacional, es que a diferencia de lo que hace por ejemplo México en su país, que mantiene a sus promesas, a sus figuras durante muchos años porque no los quieren vender, porque los ven atractivos para su liga, porque es un negocio, y recién con 25, 26, cuando ya no son tan asequibles para el mercado, recién ahí los venden a Europa y quizás ya los consideran viejos y no tienen tantas oportunidades, es que comienzan a vender a sus jugadores apenas de Europa los empiezan a buscar. Jugadores de 18, 19, 20 años, apenas aparece un equipo de Europa que les puede ofrecer una liga con mejor desarrollo, automáticamente ese jugador es vendido. Porque entienden que si bien la liga está en un proceso de crecimiento que es favorable, evidentemente hoy al día la MLS no le puede dar las oportunidades de progresar, de crecer, de mejorar futbolísticamente que le puede aportar una liga importante de Europa, ya sea la Bundesliga, ya sea la Premier, ya sea la Liga Española, ya sea la Serie A y muchas otras ligas que han buscado en la MLS jóvenes talentos y se los terminaron llevando. Esos jugadores después se consolidan en Europa, aprenden las cosas que les pueden aportar en Europa, que evidentemente son muchísimas porque es donde se juega los mejores fútbol y las mejores ligas y los mejores jugadores, y a partir de ahí la selección de Estados Unidos ha consolidado una base muy interesante de jugadores jóvenes que seguramente van a ser el presente y el futuro de la próxima década. Es así, por ejemplo, que Christian Pulisic se fue de Estados Unidos con 16 años a jugar al Borussia Dortmund. Giovanni Reina dejó también el New York City, la academia, para jugar en el Dortmund con 17 años.
Winston McKenzie también se fue del Dallas con 16 años a jugar al Schalke 04 de la Bundesliga. Brendan Aronson con 20 años se fue de Philadelphia Union a jugar al Red Bull Salzburgo a cambio de 12 millones de euros. Tyler Adams con 21 se iba del New York Red Bull a jugar al RB Leipzig a cambio de 2.600.000 euros. Joe Scully, con 18 años, el lateral derecho, se iba del New York City al Borussia Mönchengladbach de la Bundesliga a cambio de casi 2 millones de euros. El caso también de Pepi, el delantero con 18 años que se iba del Dallas al Augsburgo en la transferencia más cara de la historia del fútbol de los Estados Unidos por más de 16 millones de euros. Y hace muy poco el joven Gabriel Slonina, con apenas 18 años y un puñado de partidos en el Chicago Fire, se iba al Chelsea a cambio de 9 millones de euros. Muchos jugadores que hoy en día son considerados promesas y se han consolidado en la selección a base de haberse ido a tiempo, siendo jóvenes todavía, del fútbol de los Estados Unidos. Pero además ha agregado otro paso en el cual ha aprovechado conexiones que pueden llegar a tener de manera familiar, cultural, de jugadores que no son tenidos en cuenta y que han nacido en otro país, y también los ha incorporado a su selección. El caso de Giovanni Reina, Anton Robinson, o el caso por ejemplo de Cameron Victor-Dickens, jugadores que juegan en el fútbol europeo, que nacieron en Inglaterra y fueron nacionalizados para Estados Unidos. Lo mismo con Serginho Dest, que nació en los Países Bajos y juega para Estados Unidos, o jugadores como ejemplo como Yunus Musa o Folarin Bolagun, que nacieron en Estados Unidos, se habían ido a vivir a Inglaterra y habían jugado gran parte de sus categorías juveniles de selección con la selección inglesa, y nuevamente, debido al crecimiento de los Estados Unidos, los volvieron a captar y al día de hoy son jugadores importantes dentro de este esquema. Y lo último que también me parecía muy interesante de mencionar es que el crecimiento que ha tenido Estados Unidos indirectamente también ha impactado en Canadá. Como sabemos, Canadá no tiene una liga propia, por lo cual sus equipos más importantes y representativos juegan en la MLS, que son Toronto, Vancouver Whitecaps y también el Montreal. Estos tres equipos se han visto beneficiados por el crecimiento y el modelo que ha elegido la MLS y los Estados Unidos para promover en su propia liga. Y así, muchos de los mejores jugadores que tiene hoy, como Alphonso Davies, que se formó en el Vancouver Whitecaps y fue vendido al Bayern Múnich a cambio de 14 millones de euros, Tajon Buchanan, que salió del draft del año 2019 en la posición número 9 y al día de hoy juega en el Brujas de Bélgica, Ismael Koné, que se fue del Montreal at Watford a cambio de 8 millones de euros, Saile Larin, que fue el elegido número 1 del Superdraft del año 2015, se fue a Orlando y luego lo compró el Besiktas de Turquía. Lo mismo pasa con Alistair Johnston, que se fue del Montreal al Celtic escocés a cambio de 3 millones y medio de euros. O por ejemplo el joven Jayden Nelson, que se fue de Toronto al Rosenborg de Noruega a cambio de 1 millón de euros. Y esto también se ha visto después trasladado a la selección. Canadá, después de casi 40 años, logró clasificar un mundial y además lo hizo primero en CONCACAF, pasando a Estados Unidos y a México. No creo que Canadá esté al día de hoy ni al nivel de México ni de Estados Unidos, pero igualmente ha crecido muchísimo y en gran parte afectado indirectamente por el crecimiento de la MLS en los últimos años. Evidentemente todavía quedan muchas cosas por mejorar y pulir. Son muchísimos equipos, 29, no hay descensos, lo cual obviamente también termina afectando un poco la competitividad interna que puede llegarse a generar, pero es cierto que se ha logrado despegar de aquellas ligas como la árabe hoy en día, como China en su momento, que simplemente eran retiros millonarios. Creo que la MLS al día de hoy, sin ser una liga competitiva, porque todavía le falta y mucho para lograr eso, está en un muy buen camino para lograrlo en los próximos años. Me gustaría leer su opinión, esta es la mía en el video, que se suscriban al canal y también al secundario activando la campanita, que me sigan en las redes sociales, tienen todos los links en la descripción, y sin dar mucha más vuelta nos estamos viendo mañana en un próximo video.